Madrid, Torre Picasso, sala de juntas del piso 45. Lucía García, 9 años, camiseta manchada y vaqueros rotos, había entrado por error mientras buscaba a su padre que limpiaba las oficinas. 4 directivos en trajes de 10.000 euros negociaban un acuerdo internacional de 500 millones cuando la vieron y estallaron en risas. El CEO, Carlos Mendoza de la Vega, la ridiculizó preguntándole sarcásticamente si al menos hablaba inglés además de su español de barrio. La niña levantó la barbilla y respondió en perfecto inglés de Oxford. Luego pasó al mandarín, árabe, ruso, alemán, francés, japonés y portugués, traduciendo su propia presentación empresarial que había memorizado escuchando desde la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos palideció cuando la niña añadió en hebreo que su padre, el conserje que ignoraban cada día, le había enseñado todo porque el conocimiento es la única riqueza que nadie puede robarte. No sabían que esa niña tenía un CI de 180. No sabían que el padre conserje era un ex embajador caído en desgracia. Y sobre todo, no sabían que acababan de perder el negocio del siglo porque Lucía había escuchado y entendido todo. El día había comenzado como todos los demás para Lucía García. Despertar a las 5 de la mañana en el piso de Vallecas que compartía con su padre Miguel, desayuno con pan duro ablandado en leche con colacao, luego el viaje en metro que los llevaba al corazón financiero de Madrid. Mientras otros niños de su edad dormían aún en sus camas calientes, Lucía se sentaba en el rincón de la conserjería de la Torre Picasso, leyendo viejos diccionarios que rescataba de las papeleras de las oficinas. Su padre Miguel había comenzado el turno a las 6, armado con fregona y productos de limpieza, invisible a los ojos de los ejecutivos que empezaban a llegar a las 8. Para ellos era solo el limpiador, una sombra silenciosa que vaciaba papeleras y abrillantaba suelos. Nadie sabía que ese hombre encorvado por la fatiga hablaba 12 idiomas, que tenía 3 carreras universitarias, que había sido embajador español en 4 países antes de que un escándalo político en el que fue usado como chivo expiatorio destruyera su carrera. Ese jueves de noviembre, Lucía había terminado sus libros más rápido de lo habitual. El hambre le mordía el estómago. El almuerzo sería solo a las 2, cuando su padre compartiría con ella el bocadillo de tortilla traído de casa. Decidió buscarlo, sabiendo que a esa hora limpiaba los pisos altos, donde los directivos decidían destinos empresariales con la misma facilidad con que pedían el café. El ascensor de servicio la llevó al piso 45. El pasillo estaba desierto, pero escuchaba voces desde la gran sala de conferencias. Se acercó silenciosamente, una habilidad desarrollada en años de invisibilidad forzada. A través de la puerta entreabierta, vio a 4 personas en trajes caros sentadas alrededor de una mesa de caoba que valía más de lo que su padre ganaba en 5 años. Carlos Mendoza de la Vega, CEO de Mendoza Industries, presentaba gráficos y proyecciones. A su lado, 3 directivos asentían mientras discutían en una mezcla de inglés y español sobre un acuerdo con socios chinos que reportaría 500 millones de euros. Lucía escuchaba fascinada, su cerebro extraordinario absorbiendo cada detalle, cada número, cada matiz de las negociaciones. Fue cuando mencionaron las condiciones desfavorables que pretendían ocultar a los socios chinos cuando Lucía reconoció la deshonestidad. Su padre le había enseñado que la integridad era lo único que los pobres podían permitirse tener siempre. Sin pensar, empujó la puerta y entró. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. 4 pares de ojos se volvieron hacia la niña en ropas raídas que había osado violar su santuario. Carlos fue el primero en recuperarse, estallando en una risa cruel que fue inmediatamente imitada por los demás. La burla cayó sobre Lucía como granizo, comentarios sobre su pobreza, sobre que probablemente estaba robando, sobre la necesidad de llamar a seguridad. Carlos, disfrutando el momento de crueldad gratuita, se inclinó hacia ella con una sonrisa maliciosa y preguntó si al menos sabía hablar un inglés decente o solo el español de Vallecas. Lucía levantó la barbilla, un gesto que había aprendido de su padre cuando enfrentaba la humillación diaria. Luego comenzó a hablar, primero en un inglés tan perfecto que parecía salido de Oxford, traduciendo palabra por palabra la presentación que acababan de hacer. Luego, sin pausa, pasó al mandarín,
repitiendo los mismos conceptos con una pronunciación que habría dado envidia a un nativo de Pekín. Las sonrisas murieron en los labios de los directivos. Lucía continuó, pasando al árabe clásico, luego al ruso con acento moscovita, al alemán comercial, al francés parisino, al japonés formal, al portugués brasileño. En cada idioma repetía no solo la presentación, sino también los comentarios susurrados que pensaban que ella no podía entender. El golpe de gracia llegó cuando, en perfecto hebreo, reveló que había escuchado todo sobre su intención de defraudar a los socios chinos. Añadió que su padre, el conserje que pisoteaban cada día sin siquiera verlo, le había enseñado que el conocimiento era la única riqueza que nadie podía robar y que la honestidad era el único lujo que los pobres podían permitirse siempre. Carlos Mendoza de la Vega, el hombre que había negociado con ministros y magnates, se quedó sin palabras. En 30 años de carrera, nunca había sido puesto en jaque por nadie, mucho menos por una niña de 9 años con los zapatos agujereados. La seguridad fue llamada, pero no para Lucía. Carlos Mendoza de la Vega, con una lucidez que lo había hecho millonario, comprendió inmediatamente que la niña acababa de revelar información que podía destruir el negocio y la reputación de su empresa. La hizo sentar, ordenó a sus directivos callar y comenzó el interrogatorio más surrealista de su vida. Lucía contó su historia con la calma de quien no tiene nada que perder. Su padre, Miguel, había sido uno de los diplomáticos más brillantes de España. Hablaba 12 idiomas y había sido el embajador más joven en la historia del país. Luego, 5 años antes, había sido atrapado en un escándalo de corrupción orquestado por políticos que querían cubrir sus propios crímenes. Había perdido todo: carrera, reputación, ahorros gastados en abogados. La madre de Lucía, había muerto de pena 6 meses después. Miguel había encontrado trabajo como conserje, el único empleo que nadie le disputaba, pero nunca había dejado de ser quien era. Cada noche, en lugar de cuentos, enseñaba idiomas a Lucía. En lugar de dibujos animados, le hacía ver noticieros internacionales. La niña, con un CI que las pruebas gratuitas del colegio público habían medido en 180, absorbía todo como una esponja. Carlos escuchaba incrédulo. Ordenó a un asistente verificar la historia, y en 20 minutos tuvo la confirmación. Miguel García había sido realmente una estrella ascendente de la diplomacia española, caído en desgracia por un escándalo en el que figuraba como chivo expiatorio mientras los verdaderos culpables seguían en el Congreso. La situación se volvió aún más surrealista cuando Carlos pidió a Lucía que tradujera en tiempo real una videoconferencia con Tokio que estaba por comenzar. La niña lo hizo sin vacilar, no solo traduciendo, sino mejorando la comunicación, captando matices culturales que el intérprete profesional de 1.000 euros la hora había perdido. Fue en ese momento cuando Miguel García entró en la sala, presa del pánico. Había notado la ausencia de Lucía y la había buscado por todas partes. La vista de su hija sentada en la mesa de los directivos lo aterrorizó. Esperaba despido inmediato, denuncia, quizás incluso la intervención de servicios sociales. En cambio, Carlos Mendoza de la Vega se levantó e hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Miguel y le estrechó la mano. No ese apretón de manos condescendiente que los ricos reservan a los pobres, sino un apretón firme, de igual a igual. Luego pronunció palabras que cambiaron todo. Los necesitaba. El negocio con China estaba en peligro. Los socios habían olido la deshonestidad y amenazaban con retirarse. Se necesitaba alguien que hablara su idioma, no solo lingüísticamente, sino culturalmente. Alguien con experiencia diplomática para salvar la situación. Alguien como Miguel. La oferta fue simple y estremecedora. Miguel se convertiría en consultor senior para relaciones internacionales, con un salario que en un mes superaba lo que ganaba en un año como conserje. Lucía recibiría la mejor educación posible, con tutores privados y acceso a programas para niños superdotados. A cambio, debían salvar el negocio y transformar Mendoza Industries en una empresa verdaderamente global. Miguel rechazó. El orgullo, esa cosa que los pobres custodian más celosamente que los ricos, no le permitía aceptar lo que parecía caridad. Fue Lucía quien lo convenció, susurrándole en suajili:
el 13º idioma que estaban estudiando juntos, que no era caridad sino justicia, que merecían una oportunidad de redención. 3 semanas después, Miguel García entró en la sede de Shanghái de la China International Commerce Corporation, no como conserje sino como enviado especial de Mendoza Industries. A su lado, Lucía, ahora vestida apropiadamente pero con sencillez, que había insistido en que no costara más de 100 euros. El contraste con los directivos españoles que los acompañaban, incómodos en sus trajes de Adolfo Domínguez, era notable. Los socios chinos ya estaban prevenidos. Los rumores sobre el intento de fraude habían llegado, y la atmósfera en la sala de reuniones era glacial. El jefe de delegación, el señor Chen Wei, un veterano de las negociaciones internacionales, esperaba con la mirada de quien se prepara para humillar al enésimo occidental arrogante. Miguel comenzó a hablar en mandarín perfecto, no el escolar que tantos occidentales ostentan, sino con los matices dialectales de Pekín que había aprendido durante sus años como embajador. Pero no habló de negocios. Contó la historia de un hombre caído en desgracia, de una hija que aprendía idiomas en diccionarios encontrados en la basura, de cómo el honor podía sobrevivir incluso en la pobreza más negra. Chen Wei escuchaba inmóvil, pero algo en sus ojos había cambiado. Cuando Miguel terminó, el silencio duró largos segundos. Luego el magnate chino hizo algo inesperado. Se dirigió a Lucía, preguntándole en mandarín qué pensaba del negocio propuesto. La niña respondió con una madurez que asombró a todos. Analizó los puntos débiles de la propuesta original, sugirió modificaciones que beneficiarían a ambas partes y, sobre todo, propuso un modelo de asociación basado en la transparencia recíproca. Hablaba pasando del mandarín al cantonés, cuando se dirigía al asistente de Hong Kong, mostrando una comprensión de las dinámicas regionales que muchos expertos adultos no poseían. Chen Wei estalló en risas, el primer sonido de genuina diversión que sus subordinados habían escuchado en años. Declaró que haría negocios con Mendoza Industries, pero con una condición. Miguel y Lucía debían ser los garantes personales del acuerdo. Un exdiplomático caído en desgracia y una niña de 9 años serían la garantía de un negocio de $500 millón. El viaje de vuelta a Madrid fue surrealista. Carlos Mendoza de la Vega, acostumbrado a dominar cada situación, se encontraba en deuda con un conserje y su hija. Pero el verdadero shock llegó cuando Miguel, con calma, presentó sus condiciones. Aceptaría el papel, pero Mendoza Industries debía instituir un programa de becas para niños dotados provenientes de familias pobres. Lucía sería la primera, pero no la última. La implementación del programa reveló una realidad estremecedora. En los barrios periféricos de Madrid, escondidos entre los hijos de inmigrantes y familias en dificultades, había docenas de pequeños genios, niños que hablaban múltiples idiomas aprendidos de padres refugiados, que resolvían problemas matemáticos complejos por diversión, que tenían talentos extraordinarios. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Sofocados por la pobreza. Lucía se convirtió en el símbolo del programa, pero siempre rechazó los reflectores. Continuaba viviendo en el mismo barrio, aunque ahora en un piso digno. Cada tarde, después de las lecciones con los mejores tutores que el dinero podía comprar, volvía a Vallecas para enseñar gratuitamente idiomas a los niños del barrio. Carlos observaba todo con creciente respeto. Esta niña que podría haberlo humillado, que tenía todas las razones para odiar el mundo que la había marginado, elegía en cambio construir puentes. Durante una cena empresarial donde Lucía había sido invitada a hablar, un directivo snob comentó que era extraordinario cómo una niña de sus orígenes podía ser tan brillante. Lucía lo miró con esa calma desarmante que había heredado de su padre y respondió en latín perfecto. Luego tradujo: «La nobleza no reside en la sangre, sino en las acciones. Y usted, señor, con sus acciones de esta noche, ha demostrado ser mucho más pobre de lo que yo he sido jamás». 6 meses después del acuerdo con China, Mendoza Industries se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios. La empresa que había arriesgado el colapso por avaricia era ahora un modelo de comercio ético internacional. Miguel dirigía un departamento de 50 personas,
todos políglotas provenientes de trasfondos no convencionales. Lucía, ahora 10 años, era la consultora no oficial más joven en la historia del mundo empresarial español. Pero el éxito trajo enemigos. Los viejos directivos que habían sido humillados por una niña tramaban venganza. Contrataron detectives privados para escarbar en el pasado de Miguel, esperando encontrar pruebas de que el escándalo diplomático era real. Esparcieron rumores de que Lucía era en realidad una espía industrial, que su genialidad era un montaje. La crisis estalló durante la presentación anual a los accionistas. Ante 200 de los inversores más poderosos de Europa, el vicepresidente Antonio Ruiz presentó documentos que probaban la culpabilidad de Miguel en el escándalo de 5 años antes. Eran falsos, pero bien construidos. La atmósfera en la sala se volvió tóxica. Los inversores murmuraban sobre retirar capitales. Fue entonces cuando Lucía pidió la palabra. Con 10 años, de poco más de 1,40 m de altura, subió al escenario diseñado para CEOs y magnates. Comenzó a hablar, no en los 9 idiomas que todos ya conocían, sino en un 10º, el lenguaje de los números. Proyectó en la pantalla un análisis forense de los documentos falsos que había preparado en las últimas 24 horas. Mostró inconsistencias temporales, firmas digitales manipuladas, metadatos que revelaban el verdadero origen de los archivos. Pero no se detuvo allí. Reveló que había grabado cada conversación de los conspiradores en los últimos 3 meses, legalmente, dado que ocurrían en espacios públicos de la empresa donde ella tenía derecho a estar. La sala escuchaba en silencio sepulcral mientras una niña de 10 años desmontaba una conspiración empresarial con la precisión de un fiscal veterano. Cuando terminó, proyectó un último documento, una carta del embajador español que había orquestado el escándalo original, ahora jubilado y atormentado por el remordimiento, que confesaba todo y exoneraba completamente a Miguel. Antonio Ruiz y sus cómplices fueron arrestados esa misma noche por difamación y falsificación de documentos. Pero Lucía no celebró la victoria. Pidió a Carlos una reunión privada e hizo una petición que lo conmocionó. Quería que Ruiz y los demás fueran perdonados, con la condición de que dedicaran un año a enseñar gratuitamente en las escuelas de los barrios periféricos. Carlos no entendía. Estos hombres habían intentado destruir todo. Pero Lucía, con una sabiduría que no debería pertenecer a una niña, explicó que el odio era un lujo que los pobres no podían permitirse, que transformar enemigos en aliados era la verdadera victoria, que su padre le había enseñado que el perdón no era debilidad sino la forma más alta de fortaleza. Miguel, presente en la conversación, lloraba silenciosamente. Su hija había aprendido las lecciones más importantes, esas que no se encuentran en ningún diccionario. Un año después, Lucía tenía 11 años y hablaba ya 12 idiomas con fluidez. Mendoza Industries se había convertido en líder mundial en comercio ético, con filiales en 30 países. El programa de becas había identificado y formado a más de 200 niños geniales de las periferias de toda España. Fue en este momento de triunfo cuando llegó la carta que cambió todo una vez más. Un notario suizo contactó a Miguel con una noticia increíble. La abuela paterna de Lucía, que él creía muerta desde hacía décadas, estaba en realidad viva y había dejado una herencia. La mujer, Elena García Montblanc, había sido repudiada por la familia por haberse casado con un diplomático por debajo de su rango en lugar del noble que le habían destinado. Elena había huido a Suiza, había construido un imperio en el comercio de diamantes éticos y se había convertido en una de las mujeres más ricas de Europa bajo nombre falso. Había seguido la carrera de Miguel desde lejos, había sufrido por su caída, había velado invisible sobre Lucía. Ahora, muriendo de cáncer, quería conocer a su nieta antes del final. El viaje a Ginebra fue emocionalmente devastador. La villa sobre el lago era un monumento a la soledad dorada, llena de riquezas pero vacía de calor humano. Elena, 92 años de aristocracia reprimida, yacía en una cama que costaba más de lo que Miguel había ganado en una vida. El encuentro entre la vieja aristócrata y la niña prodigio fue eléctrico. Elena habló en francés antiguo, probando a Lucía. La niña respondió en el mismo dialecto. Luego pasó al alemán suizo, al castellano antiguo del siglo de oro,
que había aprendido leyendo a Cervantes en el original. Durante horas, abuela y nieta conversaron en idiomas que abarcaban siglos y continentes. Elena murió 3 días después, sosteniendo la mano de Lucía. La herencia dejada fue estremecedora, 800 millones de euros, pero con condiciones precisas. Lucía recibiría todo al cumplir los 18 años, pero solo si completaba una serie de desafíos: graduarse en al menos 3 disciplinas diferentes, vivir un año en un país del tercer mundo haciendo voluntariado y, sobre todo, nunca olvidar de dónde venía. Carlos Mendoza de la Vega, presente en la lectura del testamento como testigo, quedó asombrado cuando Lucía, ahora una de las niñas más ricas de Europa sobre el papel, anunció que no quería cambiar nada de su vida. Continuaría viviendo en Vallecas, asistiendo al colegio público, enseñando a los niños del barrio, pero había un proyecto que quería realizar de inmediato: una escuela internacional gratuita para niños refugiados e inmigrantes, donde los idiomas no fueran barreras sino puentes, donde niños sirios pudieran enseñar árabe a niños españoles, donde pequeños ucranianos compartieran el ruso con coetáneos senegaleses que ofrecían Wolof a cambio. El proyecto encontró resistencia política inmediata. La idea de una escuela donde los idiomas de los inmigrantes fueran tratados con el mismo respeto que el español escandalizaba a los conservadores. Pero Lucía había aprendido el arte de la diplomacia de su padre. Organizó una demostración pública donde 100 niños de las periferias recitaron el Quijote en 20 idiomas diferentes, mostrando que Cervantes era universal, que la cultura española era más fuerte cuando abrazaba el mundo. 5 años después de aquella fatídica irrupción en la sala de juntas, Lucía García tenía 16 años y hablaba con fluidez 18 idiomas. Su escuela, ahora llamada Academia Babel, tenía sedes en 10 ciudades españolas y estaba por expandirse a Europa. Miguel había sido nombrado embajador español ante las Naciones Unidas, su reputación completamente rehabilitada. Carlos Mendoza de la Vega, transformado por la experiencia, había convertido la mitad de su imperio en empresas sociales. La ceremonia por el 5º aniversario de la Academia se celebró simbólicamente en la misma sala de conferencias de la Torre Picasso donde todo había comenzado. Estaban presentes ministros, embajadores, pero sobre todo cientos de niños que habían encontrado en la escuela un hogar y una esperanza. Lucía subió al escenario, ya no la niña mal vestida de 7 años antes, pero todavía sencilla en su vestido de 100 euros, fiel a la promesa hecha a sí misma. Comenzó su discurso en español, luego fluyó a través de los idiomas como un río que atraviesa países, llevando consigo historias de niños que habían transformado su diversidad en fortaleza. Contó sobre Ahmed, refugiado sirio que ahora enseñaba caligrafía árabe y había ganado una beca para Oxford, sobre Oksana, ucraniana huida de la guerra, que había descubierto su genio matemático y ahora colaboraba con el CERN. Sobre Chen, hijo de inmigrantes chinos, que había creado una app de traducción simultánea usada por la ONU. Pero el momento más poderoso llegó cuando Lucía llamó al escenario a los verdaderos héroes de la historia. No los donantes millonarios o los políticos iluminados, sino los conserjes, las limpiadoras, los lavaplatos que cada día sacrificaban todo para que sus hijos pudieran tener una oportunidad. Miguel subió primero, seguido por docenas de padres en uniformes de trabajo, las manos arruinadas por la fatiga, pero los ojos brillantes de orgullo. Antonio Ruiz, el exdirectivo que había intentado destruirlos, estaba entre el público. Después del año de servicio forzado en las escuelas de la periferia, había descubierto una vocación que no sabía que tenía. Ahora dirigía voluntariamente programas de mentoría para adolescentes difíciles. Cuando Lucía le agradeció públicamente por su contribución, el hombre lloró abiertamente, redimido por lo que había comenzado como castigo. El discurso de Lucía culminó con una revelación que conmocionó a todos. Había decidido renunciar a la herencia de la abuela, todos los 800 millones, para crear la fundación educativa más grande del mundo. Pero con una condición: cada euro donado debía ser igualado con 1 hora de voluntariado. La riqueza sin compromiso personal no tenía valor. Carlos Mendoza de la Vega fue el primero en levantarse y comprometerse con 100 millones de euros
y 10.000 horas de enseñanza personal. Fue seguido por otros, en una competencia de generosidad que transformó la velada en algo mágico. Pero el momento más conmovedor fue cuando los niños de la academia subieron al escenario y en perfecta sincronía recitaron un poema en 18 idiomas diferentes que se entrelazaban como voces en un coro. El poema hablaba de muros que se convertían en puentes, de palabras extranjeras que se volvían canciones familiares, de cómo la verdadera riqueza no se contaba en euros, sino en cuántas personas podías entender, cuántas culturas podías abrazar, cuántas barreras podías derribar con la simple magia de la comunicación. La última imagen de esa noche, capturada por un fotógrafo y convertida en icónica, mostraba a Lucía en el centro, rodeada de niños de todos los colores y orígenes, mientras su padre Miguel la miraba con orgullo infinito. Al fondo, a través de los ventanales del rascacielos, Madrid brillaba en la noche, una ciudad que había aprendido que el futuro hablaba todos los idiomas y que una niña pobre con los zapatos agujereados podía enseñar a los poderosos que la verdadera riqueza era la que compartes, no la que acumulas. 10 años después, Lucía se convertiría en la secretaria general más joven de las Naciones Unidas, hablando 27 idiomas y mediando conflictos que parecían irresolubles. Pero esa es otra historia. Esta es la historia de cómo una niña de 9 años, entrando por error en una sala de juntas, había demostrado que los idiomas no son barreras, sino llaves, y que el mayor poder en el mundo no es el dinero, sino la capacidad de entender y hacerse entender. En su oficina en la ONU, Lucía guarda enmarcada una foto de ese primer día, cuando con camiseta manchada había desafiado a hombres en trajes de 10.000 euros. Debajo, una placa con la frase que su padre le repetía cada noche en un idioma diferente. El conocimiento es la única riqueza que nadie puede robarte, y la bondad es la única fuerza que no necesita violencia. La Academia Babel hoy tiene sedes en 50 países, ha formado a 1 millón de niños políglotas y ha demostrado que en un mundo que construye muros, los idiomas son escaleras que permiten saltarlos. Y todo comenzó con una niña que hablaba 9 idiomas y tenía el coraje de usarlos. Dale like si crees que el conocimiento es la verdadera riqueza. Comenta cuál momento te impactó más. Comparte con quien necesita saber que el talento no conoce clase social. Suscríbete para más historias que demuestran cómo una sola persona puede cambiar el mundo.